buenas tardes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendice. La frase que en la actualidad está muy utilizada en todo el mundo es quédate en casa. Quédate en casa. Y esta frase no hace la diferencia entre ricos y pobres, blancos y morenitos, altos o bajos, hombres o mujeres, ancianos o niños. Sin excepción, todos, en todo el mundo, quédate en casa. En las noticias podemos ver familias que han sido obedientes al quedarse en casa. Pero cuando uno revisa diferentes aspectos, sobre todo le hablo en el ámbito económico, no es lo mismo para una familia que vive en cuarentena en un departamento, por ejemplo, en la ciudad, o una casa muy pequeñita, que aquellos que viven en sus casas rodeados de jardines, árboles frutales, incluso para los de mayores recursos que tienen a una alberca dentro de su casa. El estado anímico cambia. El estado físico también. En estos tiempos de cuarentena, muchos no podemos darnos el lujo de tener un jardín con muchos árboles frutales, con grandes arbustos. Aún se nos tiene negados ir a parques públicos. Pero, aun cuando no tenemos ese privilegio, ¿sabe usted que podamos estar pasando una cuarentena entre árboles frutales? ¿Cómo es esto? O a lo mejor ser tú y yo como un árbol frutal. El salmista en el capítulo 1, versículo 3, declaró lo siguiente: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor desea que tú y yo seamos como árboles plantados, y un árbol plantado que da su fruto en su tiempo junto a corrientes de agua, junto a la presencia del Señor. Un árbol que da su fruto en su tiempo, ¿verdad que es muy agradable y muy delicioso? Un árbol que con todo y su fruto, todo lo que realicemos, prospere. También en Lucas 13, versículo 19, Él nos compara a ser árboles, como ese árbol de mostaza, que es un árbol muy grande y aún las aves del cielo anidan en sus ramas. ¿De qué le estoy hablando? Dios está esperando que estos tiempos de cuarentena, estos tiempos de quedarnos dentro de casa, seamos como un árbol, como ese jardín precioso, no solamente a la vista, sino trae descanso, trae refrigerio, trae oxígeno, nutre el alma. Que nuestra familia pueda habitar alrededor de un gran árbol, en el cual puedan anidar cerca de nosotros, y no que se encuentre en casa en el grado máximo de un estrés fuerte, sino que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua. Y yo le voy a invitar a que oremos en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cada una de tus enseñanzas, cada una de tus ayudas visuales nos permiten conocer ese plan perfecto para nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos tener la libertad de abrir tu palabra, de escudriñar tu palabra, de meditar en tus palabras todo este tiempo. Permite que nuestro corazón sea tierra fértil, sea una buena tierra en la cual, al depositar tú tu palabra, Señor, esta pueda dar un fruto abundante. En estos tiempos, cuánto necesitamos, Señor, ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu palabra. Permítenos comprender tus verdades. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como árboles plantados. Investigando un poquito, ¿cómo se presenta un árbol sano? ¿Qué es lo que se requiere? Número 1, que durante el tiempo de crecimiento pueda exponerse al menos 6 horas al sol. También es importante, número 2, que esté siendo sembrado en un hoyo de al menos 1 metro de diámetro y 80 centímetros de profundidad. Estas características le menciono cuando deseamos plantar un árbol frutal. Número 3. En temporada invernal es necesario la poda de 4 a 5 años y así favoreceremos la formación de nuevos brotes. Número 4. Disponer abono con abundante materia orgánica. Yo le voy a invitar a que pongamos atención a estos requerimientos básicos, generales, para tener un buen árbol frutal. Número 5. Que haya un riego abundante alrededor de la plantita. Número 6. Que haya una protección de los frutos ante los agentes climáticos como es el granizo, biológicos como son los pájaros que pueden a última tirar la cosecha. En resumidas cuentas, un árbol sano se le reconoce por el fruto que puede dar, por un fruto abundante. Un árbol sano es aquel que puede dar sombra. ¿Pero qué es el fruto dentro de un árbol? El fruto es el producto de las plantas y de la tierra, que tiene una utilidad. Fíjese, el fruto es el producto de la planta y que tiene una utilidad. ¿Cuáles son los propósitos del fruto? Básicamente son 3. Inciso A, proteger a las semillas durante su desarrollo. Inciso B, contribuye a su diseminación. El fruto contribuye a su diseminación, ya sea porque las dispersan o porque se desprenden junto con ellas de la planta madre. Inciso C, atraer animales que favorezcan su ulterior dispersión. Estos son los propósitos principales que tiene todo fruto en un árbol. Dios está muy interesado en que tú y yo seamos como árboles frutales, que demos fruto y mucho fruto. Vamos a abrir la palabra en Juan 15, versículo 16, que es nuestra cita base de esta enseñanza. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro tema de hoy es llevemos fruto. Llevemos fruto. De este pasaje hay verdades espirituales muy hermosas. Número 1. Dios nos escoge. Dios nos elige. Aun cuando todo el mundo estamos en cuarentena, todos estamos viviendo lo mismo, estamos experimentando la pandemia del siglo XXI, el COVID-19, no en todos los hogares pasa lo mismo. Dios te ha escogido, Dios nos ha escogido, Él ha puesto sus ojos en nosotros, en nuestra familia. ¿Para qué? Para que vayamos y demos fruto. ¿Qué significa esto? Recuerde que el propósito del fruto en un árbol es para que éste se disemine, se disperse, se extienda. El fruto que hay en ti y en mí se tiene que extender. Tal vez en la actualidad no podemos desarrollar eventos evangelísticos, eventos masivos, ¿verdad? Que nos
quedamos con el deseo de nuestro desayuno evangelístico, de nuestras casas de salvación, tantos eventos de evangelismo. En la actualidad no podemos salir a compartir y salir a las calles y predicar que Cristo es la única solución a esta pandemia. Pero sí podemos ir al corazón de las personas al hacer uso de nuestras redes sociales. No sé cuál es la red social que tú manejas, que tú empleas, pero yo te invito a que vayas y des el fruto que hay en tu corazón. Si Jesucristo está en tu corazón, eso es lo que vas a manifestar. Eso es lo que vas a dar a conocer. Eso es lo que se va a percibir en tu persona. Utiliza tus redes sociales para bendecir la vida de las personas y para que éstas conozcan que Jesucristo es la única solución para que se destruya de una vez por todas esta pandemia. Otra verdad importante en este pasaje que acabamos de leer de Juan 15:16, número 3, llevemos fruto. Ese es el deseo del corazón de Cristo, que tú y yo llevemos mucho fruto. Él no es escaso. Y un árbol cuando tiene mucho fruto, ¿verdad que hasta le tomamos muchas fotografías? Es tan agradable a la vista. Un hijo de Dios que lleva mucho fruto es tan agradable al corazón de Dios y a los que le rodean. Cuanto más fruto tenga ese árbol que crees, más se va a reproducir. Cuanto más haya fruto en el árbol, más se va a reproducir. Cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, va a tirar las semillas y se van a poder reproducir más árboles frutales. Cuanto más fruto se está manifestando un árbol sano. Cuanto más fruto hay en ese árbol. Verdad número 4 de este pasaje. Dios desea que tu fruto permanezca, sea constante. Nos habla de que tú y yo debemos de mantenernos firmes. Cuando un árbol da fruto, ¿verdad que hay que cuidarlo? Pero cuando ya no da fruto, cuando tiene plaga, este es cortado. Número 5. Todo lo que pidieres en oración, recibiremos. Así como hay pasos para que un árbol frutal crezca, se desarrolle y dé frutos abundantes, para que tú y yo recibamos lo que pedimos, necesitamos llevar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Hay una promesa que como mujeres el Señor nos describe en el Salmo 128, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Fíjate qué interesante es este pasaje. Tú y yo debemos de ser como vid que llevemos fruto a todos los lados de la casa. Aún en Proverbios 11:30 está escrito: el fruto del justo es árbol de vida. Es decir, el fruto que hay en nuestros corazones puede dar vida. Y Dios está esperando que tú y yo llevemos mucho fruto en este tiempo. Que reguemos la palabra de Dios en este tiempo. Porque el mundo está esperando una respuesta. Está esperando una solución. Está esperando consuelo. Está esperando palabras de ánimo. ¿Y a quién va a enviar? Sino a aquellos que dan fruto. ¿Sabías que cuando damos fruto, el Padre es glorificado? Dice la palabra en el versículo 8 de este mismo capítulo de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú y yo manifestamos fruto, la presencia del Señor
está presente y su nombre es glorificado, su nombre es exaltado. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. De este pasaje nos habla que cuando nosotros damos fruto, declaramos quiénes somos. Dice la Escritura, vuelvo a leer: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y lea conmigo, y seáis así mis discípulos. Cuando damos fruto, somos los discípulos de Cristo. Otra verdad de este pasaje: daremos mucho fruto, porque seremos buena tierra. Está escrito en Mateo 13:8, cuando se habla de la parábola del sembrador. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Tenemos que ser buena tierra para dar un fruto abundante. ¿Qué pasa si no damos fruto? En la casa de mis padres, en mi niñez, en el jardín trasero había un árbol de durazno, precioso, que cada vez que era el tiempo del fruto, que era por los meses de julio y agosto, eran kilos y kilos de durazno, riquísimo, grande. Llegaba el momento en que ya no sabíamos qué hacer con tanto durazno. Mi mamá regalaba a los vecinos, a los familiares, nos hacía postres de durazno. Llegaba el momento en que ya no queríamos saber nada de durazno. Pero al paso del tiempo, este durazno le cayó una plaga y el fruto fue mermando. Llegó el momento en que cada cosecha no se daba ni siquiera 2 kilos de durazno. Y de esos 2 kilos de durazno, al final, muchos de estos ya estaban podridos o ya estaban agusanados. Hasta que decidieron mis papás cortar con este durazno. Y esto es lo que puede acontecer, que cuando no damos fruto, podemos ser cortados. Dice la Escritura, si gusta acompañarme, a Mateo 7, del 19 al 20. Mateo, en el capítulo 7, versículos del 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Significa que hay árboles que dan frutos, sí, pero también hay árboles que pueden dar malos frutos. Cuando un árbol no da fruto, es cortado, inutiliza la tierra, quita nutrientes para otros. Está escrito en Deuteronomio 20:20, mas será el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo iba caminando y vio una higuera muy grande, que solamente había hojas y no halló fruto? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando nos encontramos en esta situación de no dar fruto en nuestra vida cristiana, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser cortados. Llevemos fruto, amada hermana, amada persona que me escucha. Hoy es el tiempo de dar mucho fruto y fruto abundante. ¿Cómo podemos dar fruto?
¿Cómo puede estar el estado de nuestro corazón? El estado de nuestra alma, nuestro ser, para que podamos dar fruto? Yo encuentro básicamente 3 verdades principales, generales, 3 acciones. Número 1. Dice la Escritura, si gusta acompañarme, a Juan, en el capítulo 12, versículos del 24 al 25. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar con esta palabra? Número 1, debemos de morir a nosotros mismos. Dice la Escritura en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿De qué debemos de morir? Morir a los deseos de la carne. Está escrito en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne, vivimos. Usted conoce cuáles son las obras de la carne. En Gálatas 5, versículos 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué importante es hacer morir las obras de la carne, para que entonces se pueda manifestar en nuestras vidas un fruto apetecible, un fruto grato, un fruto agradable, un fruto comestible, un fruto que no haga daño. Número 2. Reteniendo la palabra enseñada. Cuando en un árbol se le deposita abono, nutrientes, como explicábamos en un inicio, este árbol se le pueden dar las condiciones para que crezca fuerte, sano y un fruto sano como consecuencia. De tal manera que necesitamos llenarnos de los nutrientes que nos da la palabra de Dios. Dice la Escritura en Lucas 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué importante es retener la palabra de Dios. Qué importante es en estos tiempos memorizar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, comernos la palabra de Dios. Porque así como un arbolito, cuantos más nutrientes tenga, más va a tener la posibilidad de crecer como un árbol fuerte, sano y lleno de frutos, independientemente de lo que le rodee. Es impresionante en la tierra de Israel. Hay zonas en donde todo alrededor es desierto, pero de repente uno puede ver un oasis palpable, una región de sembradío impresionante, donde hay cantidad de flores preciosas,
¿Y sabe qué pasa? Que en esa sección, aun cuando alrededor hay un desierto, preparan la tierra, le ponen nutrientes, la riegan. Y así también en nuestra vida. Tal vez a nuestro alrededor hay un desierto. A nuestro alrededor, al salir de nuestras casas, es un caos. Esas escenas apocalípticas en donde la gente utilizaba máscaras, en donde la gente se aleja, se cubre, se protege. ¿Cuántas películas se han hecho de toda esta situación? Y se veía como una escena, como una película apocalíptica, y ya lo estamos viviendo. A mí me impresiona mucho el salir a la calle y ver a todas las personas con cubrebocas. Cuando uno sale al centro comercial, el que está restringida la entrada, el que ya no están las puertas abiertas, solamente hay una breve abertura en donde van entrando poco a poco, algunos con guantes, pero todos con cubreboca, alejándonos unos de otros con temor a contagiarnos. A nuestro alrededor hay un desierto, así como en Israel. Pero sabe una cosa, usted puede ser un oasis, puede ser un sembradío de bendición alrededor de las personas que se encuentran con usted, su familia primeramente y todos sus contactos en las redes sociales. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Nuestra vida solamente depende del Señor, solamente depende de la palabra del Señor. Solamente dependemos del Señor. En Proverbios 7, del 1 al 3, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Qué importante para que usted y yo podamos dar fruto. Y un fruto que permanezca, un fruto bueno, un fruto sano. Necesitamos morir a nosotros mismos. Se necesita morir esa semilla para que germine y pueda crecer. Necesitamos retener la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y número 3. Acción número 3, para poder dar fruto, unidos a la presencia del Señor. Si gusta acompañarme al capítulo 15 de Juan, capítulo 15 de Juan, y vamos a leer en el versículo 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, voy a hacer una pausa. No solamente la palabra de Dios permite que usted y yo podamos dar fruto, sino aún la misma palabra de Dios nos limpia. Es ese jabón de lavaderos, como dice el profeta. Es esa palabra que limpia, que purifica los pensamientos, purifica los sentimientos, purifica las emociones. ¿Cuántas personas en este tiempo han caído en depresión, han caído en ansiedad, han caído en preocupación constante, continua? Pues la palabra de Dios limpia los pensamientos, transforma las emociones, trae esperanza.
trae paz, pero necesitamos permanecer en Dios. Como leíamos, permaneced en mí y yo en vosotros, en el versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Necesitamos permanecer en la presencia de Dios. Necesitamos estar unidos a la vid. Necesitamos estar unidos al Señor. Él nos limpia para que usted y yo demos más fruto. Resumo. ¿Cómo podemos dar fruto en nuestras vidas? Número 1, muriendo a nosotros mismos. Número 2, reteniendo la palabra de Dios. Número 3, unidos a la presencia del Señor. Unidos a la presencia del Espíritu Santo. Por eso está escrito en la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Qué importante es ser renovados por la palabra, es ser transformados en su presencia e ir renunciando a nuestro propio yo, para que sea Cristo creciendo en usted y en mí. ¿Qué fruto debemos dar? ¿Cuál es el fruto que Dios está esperando en usted y en mí? No solamente en este tiempo, sino hasta que Él venga. Yo recuerdo que en mi niñez, antes de que sea levantada la barda de la casa de mis papás, la casa del vecino y la nuestra los separaba un gran arbusto, que en primavera daba unas frutas pequeñitas, verdes y rojas. Yo le llamaba manzanitas. Mi mamá siempre nos comentaba: no las coman porque les pueden hacer daño. Y hay un dicho en el mundo, ¿verdad?, que la curiosidad mató al gato. ¿Y qué cree? A Evangélica, un día a comerlas, las olía deliciosas. Y yo pensé, mi mamá está exagerando. Se me hace que esto sí se puede comer. Y empecé a comer una tras otra. ¿Y qué cree que pasó? Que me enfermo del estómago. Dios está esperando que usted y yo demos fruto. Este arbusto daba fruto. ¿Pero qué cree? El fruto que daba este arbusto no era buen fruto. Y Dios está esperando que demos un buen fruto. Investigando, ¿sabe usted que hay 10 plantas en el mundo que a la vista humana, al ojo humano, dan un fruto precioso, apetecible? ¿Pero qué cree? Estos son mortíferos. Algunas son bellas, llamativas, pero mortíferas. Y Dios está esperando que usted y yo demos un muy buen fruto. Como dice la palabra, si gusta acompañarme, a Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un mal fruto, como está escrito en el libro del profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Fíjense cómo el fruto o el mal fruto en la vida de las personas puede dañar la tierra. Dice la escritura en Lucas 6:44 que cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo es el fruto que estamos manifestando en esta pandemia? ¿Qué es lo que estamos manifestando en casa? ¿Qué es lo que estamos manifestando al mundo? Con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestras redes sociales. Dios está esperando que su fruto sea como el oro y el oro refinado. ¿Qué significa el oro? Algo muy valioso. El fruto que Dios está esperando de usted y de mí es un buen fruto, y este fruto sea un fruto valioso. Porque cuando damos un buen fruto somos de bendición a los que nos rodean. ¿Qué frutos debemos de manifestar? Como dice la palabra en Mateo 3, versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento. La palabra en Gálatas 5 del 22 al 23, el fruto del Espíritu Santo. A partir de la próxima semana, estaremos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, reflejado en la vida de siervos y siervas, no solamente de la Biblia, sino aún de personas del siglo pasado o de este siglo. Dice la Escritura en Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay una palabra que llenó tanto mi corazón. Está escrita en el Salmo 104:13. Él riega los montes de sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Del fruto de sus obras. Usted y yo somos creación de Dios. Somos hechura suya. Si usted y yo nos dejamos moldear por Él, el fruto que vamos a manifestar va a ser la presencia misma del Señor, que vamos a inundar la tierra, que vamos a saciar la tierra. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo llevamos fruto, y un fruto abundante y un buen fruto, vamos a saciar la tierra. ¿Verdad que hoy en día la tierra está sedienta? La tierra está hambrienta. Los moradores de este mundo. Y es cuando los hijos de Dios, el buen fruto, pueda regarse, pueda extenderse, pueda diseminarse a la vida de las personas y éstas puedan ser saciadas. Porque eso es lo que hace un buen fruto. Sacia, llena. Dios está esperando ver mucho fruto en usted y en mí. Última cita, yo le voy a invitar a que abramos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la Escritura, cuando Pablo oraba por la iglesia en Colosas, uno de los propósitos, una de las estrategias de oración hacia este pueblo era lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y este es el deseo de nuestro corazón. Y esa es nuestra oración, para que todos nosotros
estemos caminando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tus palabras que son refrigerio, que son vida a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo. Tus palabras que nunca faltan, tus palabras que abundan, tus palabras que renuevan, tus palabras que transforman nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú entresaques lo precioso de lo vil, que tú nutras nuestro ser, que aun si es necesario tú podes algunas áreas de nuestra vida para que pueda presentarse las condiciones y dar fruto y un fruto abundante. Señor, que podamos hacer morir las obras de la carne, para que solamente la presencia, el fruto del Espíritu Santo se manifieste en medio de nuestros corazones. Yo bendigo la vida de cada una de mis hermanas, la vida de cada una de las personas que escuchen este mensaje. Y así como Pablo oraba por la iglesia en Colosa, así también oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que escuchan, que puedan agradarte en todo, que puedan llevar fruto en toda buena obra, que podamos ir creciendo todos en tu conocimiento y entonces ser fortalecidos con todo poder, con la potencia de tu gloria, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios sea con cada una de ustedes. Dios les bendice.